adoración. Y el Señor, la casualidad, porque la segunda canción mi esposo me decía, escucha, mira, está hablando de la confianza que tenemos en el Señor, en Filipenses 4:13. Pero obviamente pues el Señor tiene todo un plan perfecto, como Él nosotros nos sorprendemos, pero para Dios pues nada es sorpresa. Para seguir en lo que estamos trayendo esta noche, que es el prevalecer, lo que nosotros tenemos que entender es que Dios nos equipara y nos da herramientas para seguir caminando en el camino de la fe. Dios equipara, vamos a poner, al carpintero le da sus herramientas, le da su martillo, su serrucho, los clavos, los tornillos, lo que sea. Al mecánico hace lo mismo. A cada persona que tiene un trabajo que hacer, Dios los equipara. Pero los siervos y las siervas de Dios los equipara con oración, con ayuno, con ese tiempo a solas. Porque qué difícil se nos hace ese tiempo estar a solas con el Señor. Mire, si Jesús mismo, Dios, Hijo de Dios, sacó el tiempo, porque Él siempre sacó tiempo para atender los asuntos del Padre y atender a las personas, pero Él también sacó el tiempo para estar a solas con su Dios, a solas con su Padre Celestial. Eso es bien algo que nosotros tenemos que desarrollar, porque eso no es fácil. Nuestra agenda está cargada. Es como yo estaba comentando a un compañero de mi trabajo el lunes, yo tengo una lista de tantas cosas que hacer que yo necesito que el día sea por lo menos de 30 horas. Pero obviamente el Señor en su perfección, pues obviamente Dios 24 horas, y con todo y eso pues uno tiene que descansar y ser sabio. Pero en ese caminar, en esas herramientas que Dios nos da, tenemos que ponerlas en acción. Porque hay veces que nos decimos, sí, yo oro y pues oro 5 segundos y ya hice una oración de microwave. Dios sí se glorifica y Dios se mueve, pero no le hagamos una uso y costumbre. Dios le gusta que tengamos nuestro tiempo con Él, porque es como único vamos a poner nuestras herramientas en acción, a trabajar. Hay mucha gente que también, el ayuno es algo que, le pide a una persona, ayúdame en ayuno y oración. Wow, te está pidiéndole un pedazo de pierna, un brazo, porque es bien difícil hacerlo. Pero nosotros tenemos que hacer eso no se costumbre, porque esa es la parte que cuando sacrificamos esa parte nuestra de la carne, satisfacer el deseo del estómago en ese momento Dios lo ve como un sacrificio que lo estamos haciendo porque queremos ser, hermano, hacemos ayuno para hacer las pruebas de sangre. Eso no fallamos, tenemos que ir fasting y eso ya vamos. Desde la vida de la noche al día no comemos ni agua. Pero qué difícil se nos hace cuando Dios quiere, yo quiero la herramienta del ayuno y oración, que lo pongas en acción. Se hace bien difícil, es algo que batallamos, pero Dios no te va a tirar al campo de batalla si la tienes herramienta. Dios no es loco, Dios es un Dios de orden y Dios quiere que sus soldados, sus guerreras y sus guerreros salgan bien equipados y con su respaldo en todo momento. Dios lo hace, que se glorifica. Y mucha gente dice, Dios me vaquea o God's got my back. Sí, Él lo va a hacer. Pero ¿qué estás haciendo tú en tu caminar? ¿Tú estás prevaleciendo en la oración? ¿Estás prevaleciendo en tu caminar con Él? ¿Le agradas con lo que estás haciendo? ¿Cómo te comportas? ¿Lo que estás viendo? ¿Qué estás escuchando? El pastor hace poco también estaba hablando de todas esas cosas. Lo que vemos, lo que hacemos, lo que oímos, afecta a nuestro caminar con el Señor. Y yo lo que me maravillo con estas personas, estos hombres y mujeres grandiosos de la Biblia, fue que cuando Dios los llamó, ellos fueron y obedecieron. Claro, obviamente Moisés puso muchísimos peros, pero obviamente el Señor le dijo que no te apures. Para todo él tenía una respuesta, un question, y Dios le decía, pues yo te doy algo esto. O sea, no vamos a ponerle cosas al Señor en intermedio, porque ¿sabes qué? Que como así mismo le dijo Mardoqueo ya Dios se encargará de levantar a otro y hacer lo que corresponde, porque el trabajo de Dios nunca se va a quedar pendiente. El trabajo de Dios lo va a hacer. Lo que pasa es que en ese caminar, en el permanecer firmes y fieles al Señor, es bien difícil porque vos te sientes desgastado cuando las fuerzas te caen, que tú no quieres ser ese, porque es más fácil rendirte que levantarte o caerte de rodillas y pedirle a Dios que te ayude. Esa es la parte, es más fácil, yo me rindo y pues ni modo, ya me tiro todo por la borda y que se me, ¿sabes qué? No, Dios no quiere que tires por la borda nada, porque lo que está diciendo a él,
los planes tuyos no sirven, yo voy a hacer lo mío. ¿Y sabes qué? Dios no quiere eso de ninguno de nosotros. Dios quiere que nos mantengamos firmes en su palabra. En el Salmo 33, no tienen que buscarlo, yo lo leo. El Salmo 33, versos 20 y 21 dice: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Si verdaderamente confiamos en el Señor, entonces no tenemos que temer, porque sabemos que Dios se mueve y Dios hace lo que va a hacer. Él no tiene que hacer nada, pero en su gracia, en su amor, en su misericordia, Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque como tú eres su hija, tú eres su hijo, Él no va a permitir que tú quedes en vergüenza. Él se quiere glorificar a través de ti. Él quiere hacer grandes cosas. Lo que pasa es el pero nuestro. Ustedes se imaginan que Abraham le dicho, ok, pero y esto. O si Moisés seguía poniéndole peros al Señor. O si cualquiera de las otras grandes personas de la Biblia hubiesen puesto pero, muchas cosas no se hubiesen logrado con ellos. Pero Dios iba a levantar a otro en ese momento. Lo mismo de cada uno de nosotros. ¿A qué Dios te ha llamado? ¿Cuál ha sido el llamado, el camino que Dios ha trazado para contigo? ¿Y qué excusa le estamos poniendo a Dios para no caminar por ese camino? No, en este momento no, yo no tengo la fuerza, no tengo, ¿sabes qué? Puras excusas, porque Dios se ha trazado el camino, te está dando las herramientas. Tú solamente lo necesitas a Él. Tú no necesitas un equipo de 15 personas contigo. It's between you and God. Más nadie necesita. O sea, eres tuyo. Y si eres tú con tu esposo, eres tú, tu esposo y el Señor. Más de eso es multitud y una mayoría de personas que Dios nos ha llamado en ese momento. Dios va a permitir que el camino que Él ha trazado para contigo tengas lo que se necesita en ese momento. Que tengas la fuerza, que tengas la voluntad, que tengas la energía necesaria para seguir hacia adelante. Mire, yo voy a ser honesta, muchas veces que yo me canso y tengo una agenda súper cargada y eso eran excusas mías, pero siempre trato, por lo menos durante mis horas de trabajo, sacar un tiempo aparte como el Señor lo necesito, porque en el ambiente que se trabaja, obviamente cuando trabajas secularmente, pues eres bombardeado de diferentes maneras, y si eres creyente, pues más aún todavía. Pero obviamente saco mi tiempo con el Señor y le doy gracias al Señor. Cuando se ponen las cosas difíciles, no le digo por qué o le estoy recriminando, porque ¿quién soy yo para recriminarle a Dios? Solamente le digo, Señor, gracias por este momento, pero dame la fuerza para yo poder seguir hacia adelante. En el caminar con el Señor y prevalecer hay que sacrificar muchos Isaac. ¿Cuál es el Isaac que cada uno de nosotros tenemos que sacrificar? Solamente cada uno de nosotros lo podemos contestar. Yo no puedo contestarlo. Para mí antes, y luego confesión porque mi esposo lo sabe, para mí era el televisor. Para mí era el televisor, ese era the one thing. Pero ¿qué pasa? Me estaba afectando mi vida espiritual, porque yo estaba haciendo oraciones literalmente microwave, o quizás de 15 a 30 segundos, that was it before I close my eyes. Y eso no debe ser, no debería ser así. Dios quiere calidad. Así como tú le dedicas tiempo, 8 horas a tu trabajo, dedícale tiempo al Señor también. Es necesario que saquemos tiempo. ¿Cómo tú vas a poder mantenerse y resistir contra todas las cosas que pasan en tu vida, a los ataques del enemigo, si tu vida de oración está por el piso? Ese momento, cuando caes al piso de rodillas, ¿qué tú vas a hacer? Llorar. Un verdadero siervo y sierva de Dios que se mantiene firme cuando cae de rodillas, porque por ahí tuvo un meme también en Facebook, y mi esposo lo compartió una vez también, que cuando un boxeador se cae en el cuadrilátero de rodillas es señal que ya se rindió, que ya se venció, pero cuando un siervo o una sierva cae de rodillas es porque está alabando, glorificando a Dios y buscando la presencia del Señor. O sea, nosotros somos guerreras, somos guerreros del Señor, necesitamos ese tiempo para permanecer firme y fiel a la palabra. Y a las cosas que Dios ha puesto en nuestra vida es necesario que crezcamos, que sigamos hacia adelante, que no importa los embates que estemos pasando. Gente, todos hemos pasado por ese momento. Pero ¿cuántos estamos aquí hoy? A pesar de todos esos embates. Muchos. Estamos aquí dando gracias a Dios, no importa lo que estemos pasando, cuántas cosas han sido quitadas, Dios te la va a dar doble. Los cuádruples, como hizo con Job, todas las cosas que Dios ha querido robarte, Dios te las va a dar. Lo digo por fe, porque como sabes, lo que estamos pasando en este momento, estamos short un carro. Pero, ¿qué estamos haciendo? Pues confiando en el Señor de que Dios algo, Dios sabe que se va a pasar.
Y estamos confiando de que Dios en su momento va a proveer. Ese no es mi enfoque en ese momento. Porque a veces perdemos nuestro enfoque en cosas vanas, en cosas que verdaderamente no merecen la pena. No hagamos un vaso de agua. Pero lo que yo he podido ver es que cuando le doy las primicias al Señor, no el tiempo que me sobra, el tiempo que Dios requiere de mí, yo he visto la mano de Dios obrar de una manera sobrenatural. Lo digo por testimonio. Si no me creen, pónganlo y experimenten cómo Dios se mueve cuando le damos a Él nuestro tiempo para que Él haga y se glorifique de una manera sobrenatural. Eclesiastés, y permítanme un momento que lo veo muy bien. Eclesiastés 4 y el verso 12. Este verso se utiliza también muchas veces cuando lo hablan relacionado al matrimonio, pero vamos a darle en este otro contexto, en este momento. Eclesiastés 4:12 lee de la siguiente manera: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Eso significa que cuando estamos unidos a nuestro Señor, a personas que nos ayuden a caminar en este camino, en este, vamos a ponerlo, walk of faith, en este camino también difícil, cuando nos agarramos del Señor o de personas que nos ayudan y nos mantenemos unidos, el enemigo va a querer venir, pero va a encontrar la resistencia. Nosotros tenemos, porque dice la palabra, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Tienen que resistirlo porque para cada vida que le dan, cada vida que él necesita para poder colarse y hacer tu vida de cuadritos. Lo que necesitamos es unirnos, mantenernos unidos en la fe. Ese cordón, ese lazo que nos une al Señor, que se mantenga firme, que se mantenga constante, que no le demos ninguna cabida al enemigo para que venga a atacarnos y venga a señalarnos. Por eso es tan importante vivir una vida recta. Yo no sé la vida de ustedes personal, pero el Señor sí la sabe. Y a veces que cosas pasan, ay Señor, ¿por qué me pasa esto? Bueno, examina tu vida primero y entonces vas a saber por qué las cosas te están pasando. Tú engañas a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, a tus amistades, pero a Dios no me engaña a nadie. Dios sabe lo que hay en tu corazón y tú quieres prevalecer y caminar con el Señor. Entonces hay que ponernos nuestros zapatos en su lugar, nuestras faldas y pantalón en nuestro sitio y hacer lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No es que Dios lo amolde donde nosotros, porque Dios nosotros nos amoldamos a Dios, Dios nos amolda a nosotros. Nosotros tenemos que entregarle esa área al Señor, que ha sido un camino bien difícil. Esa área en mi vida fue bien difícil de poderla entregar. ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia donde la mujer es la que lleva los pantalones, la que decide, la que tira y la que jala. ¿Y qué pasa? Cuando yo empiezo a salir con mi esposo, me doy cuenta que eso no funciona de esa manera. Y entonces, pues, esa fue un área que yo tuve que entregarle al Señor, y obviamente todos los días, porque esa vieja criatura todavía a veces quiere salir cuando yo quiero hacer my way. Y no puedo, porque obviamente tengo que bajo el orden dictaminado por Dios. Mi esposo es el sacerdote, la cabeza del hogar, y pues obviamente yo me someto a él. Y esa es la parte que es bien difícil. Y pues someterme a él fue un poco difícil, pero lo veo de esta manera. Si me someto a Dios que no veo, porque si no es tan difícil someterme a mí, que yo estoy viviendo con él todos los días de mi vida. Eso es el sometimiento. Todo es el sometimiento en la búsqueda privada del Señor, en unirnos con personas que puedan ser de bendición a nuestra vida, que te ayuden a levantarte en momentos de dificultad. Mi mamá me ha escrito hace muchos años atrás. Yo era una niña de middle school, hace muchos años atrás, que ella tenía unas amistades. Entonces un día ella se sentía down. Mi mamá usualmente escribe, y ella escribió que a veces el agua fuerte se cae y se necesitan manos amigas que le ayuden a levantar. Y a veces eso es lo que necesitamos, manos amigas. Hay personas ahí bien tristes. Yo tuve un tiempo que yo me sentía a veces, porque vamos a decirlo, mi esposo y yo somos los mejores amigos. I know his stuff, he knows mine. Pero hay veces que uno anhela esa compañía de otra mujer. Y esa es la parte que se me hace difícil, Señor. Esta parte es como que I need someone. A veces que I don't want to hear from him, I want to hear from another way. Pero Dios, su perfecta voluntad, dice, no, este es el momento que pues si no es con él, es conmigo. Y soy honesta, no me gustan las respuestas que Dios me estaba dando, porque estaban tocando la fibra de mi corazón, esa área de mi vida que yo no quería entregar, pero enseguida pude entender el porqué.
y el por qué aquí mi esposo compartió